Listo. Para proceder a presentarte mi pantalla y la presentación que tengo preparada para esta conferencia. ¿Me puedes confirmar, por favor, si estás viendo mi pantalla? Sí, señora, sí la veo. Ok, bueno, entonces el día de hoy vamos a ver la unidad 3, que es el tema de resultados etnográficos. Y vamos a iniciar nuestra presentación con los siguientes temas. 1, lo que es la etnografía y la observación participante. 2, lo que es la formulación de un anteproyecto, que es la actividad que estamos desarrollando para esta para esta fase, para este paso, el paso número 3. Y finalmente la sistematización de la información, que es la proyección de la interpretación de la información etnográfica que vamos a recoger en campo y la que vamos a utilizar para nuestra siguiente actividad. Bueno, empecemos un poquito con el tema de la etnografía y la observación participante. Nosotros ya hicimos como un recuento de este tema en la webconferencia anterior, pero vamos a hacer un pequeño así como repaso para que recordemos algo de estos temas. En primer lugar, recordemos que la etnografía es una descripción de un pueblo, no necesariamente pues tenemos que hablar de un pueblo étnico o de una comunidad campesina o de una región en específico, sino también podemos hacerlo, por ejemplo, con una población que podamos delimitar, es decir, puede ser en un aula de clase, una población que pertenezca a alguna subcultura o algún tipo de congregación colectiva. Lo que sí es importante es que tengamos en cuenta que la etnografía pues se encarga de una descripción colectiva y nunca pues es una investigación sobre individuos particulares. Tenemos que tener en cuenta que la etnografía se caracteriza por el estudio de la cultura de una comunidad. ¿En qué sentido? Inicial o principalmente en el estudio de sus comportamientos, costumbres y creencias. ¿Sí? Entonces, etnográficamente generalmente estudiamos cómo se relacionan, si crean relaciones de poder estas culturas, cuál es la forma en que han desarrollado sus formas de habitar un territorio, eh, cuál es la forma en que pueden determinar su origen. Por ejemplo, para el caso de las comunidades indígenas, ellos establecen un origen a partir de lo que se conoce como identidades híbridas, es decir, con su relación con el territorio. Vamos a tener como dos clasificaciones de estos estudios etnográficos. Uno es como el estudio que nace desde las universidades o escuelas de antropología británicas y otro el que nace en las escuelas de antropología estadounidenses. Los británicos inician sus investigaciones etnográficas con tribus indígenas africanas en las que se busca medir la pérdida cultural que han tenido estas comunidades debido a la colonización que han sufrido. Y pues el énfasis de estos estudios son las instituciones perdurables, que es lo que se conoce como la antropología social. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles han sido estas instituciones, relaciones sociales que se construyen en las comunidades y que perduran en el tiempo? Por su parte, las etnografías estadounidenses se han dedicado a reconstruir la memoria histórica de los sobrevivientes, es decir, de lo que se conoce como la antropología cultural. La memoria histórica es el recuerdo que guardan las comunidades y que transmiten oralmente. Y para entenderlo mejor es como cuando nos sentamos a hablar con nuestros abuelos y abuelas y ellos nos empiezan a hablar de la época de la violencia, de las historias de cuando ellos estaban educándose, cómo era antes, cuando no habían celulares, cuando no había computadores, cómo era la vida en esa época. A eso es lo que llamamos o podemos llamar la memoria histórica y desde allí es que se hacen los estudios de antropología cultural. Vamos a ver un poco algo sobre estos estudios antropológicos, cómo se desarrollan y los vamos a ver a partir de unas páginas que pues es mi invitación que las puedan después ustedes revisar con más detenimiento. Una es esta, que es el Museo Etnográfico del Banco de la República ubicado en Amazonas, en su capital Leticia.
y es de las comunidades indígenas. Entonces vamos a ver un poquito de este video sobre esta recopilación de material etnográfico que reposa en este museo y que nos permite hacer un reconocimiento un poco de los resultados etnográficos que se obtienen en investigaciones de este tipo. Y, bueno, recordemos, investigaciones cualitativas. El Museo Etnográfico de Leticia es uno de nuestros museos regionales de la red de museos del oro. Es el único museo etnográfico que tenemos. Es un museo en el que divulgamos sobre todo la diversidad cultural del Amazonas. El tema del museo son los indígenas vivos, los indígenas actuales. Entonces el museo ha establecido una relación con estos indígenas, o sea, con los mismos grupos que está representando. Lo más llamativo del Museo Etnográfico es que sus guías son indígenas de las comunidades representadas en el museo, los yucunas, los huitotos, los ticunas. Invitar a todos los grupos étnicos como de unión, de paz, de armonía y todo eso, sí, de probar las recetas. Baile del tablón huitoto se llama Yalico, baile del pelazón huitoto, y con esto le damos muchas gracias. Y es muy importante porque ellos, como lo cuentan, también parte como de sus experiencias y se comparte con los visitantes. Ellos tejen la canasta y después lo cubren con la tela. Es fundamental para nosotros seguir trabajando en eso, en ese diálogo y en esa apertura del museo a los conocimientos y a los saberes tradicionales. Hoy en día es realmente un museo del diálogo intercultural donde se encuentran las voces alrededor de lo que es la Amazonia y cómo queremos que sea el futuro, no solo de la gente que vive en Leticia, en una esquina de Colombia, sino de la humanidad que depende del Amazonas. En este caso, por ejemplo, la investigación etnográfica de las comunidades indígenas, que era pues, lo más importante que creo que podemos rescatar de allí, es que se concentra en la cultura a partir de los objetos, porque claro, se lleva a un espacio museográfico y allí lo que se va a divulgar son objetos, obras, y se está haciendo un recuento de la cultura de una comunidad a partir de esos objetos. Entonces, están los vestuarios que nos hablan de las danzas, nos hablan de esa cultura que está relacionada con la música de las comunidades indígenas, nos hablan de los objetos que utilizan para la cocina y desde allí nos están contando historias de economía solidaria, nos están contando la forma de alimentaciones, medicina tradicional y demás ámbitos característicos de los saberes tradicionales de las comunidades indígenas en el caso de la Amazonía. Este es otro ejemplo que vamos a ver, pero ya enfocado un poco más al tema del arte, ¿sí? Pero también es un tema etnográfico. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para los estudios etnográficos es que siempre van a tratarse en diferentes ramas del conocimiento. La etnografía no solamente la vamos a encontrar en el campo de los estudios culturales, sino que hoy en día también se utiliza para los estudios de mercadeo, para la economía y como veremos en este caso un poquito, porque no vamos a ver mucho este video, para el caso del arte. Buenas tardes a todos. En nombre del Museo del Oro, les doy la bienvenida a la conferencia Ecologías Materiales de los Objetos de Arte, una etnografía del Museum of Modern Art MoMA de Nueva York. Esta conferencia se realiza con ocasión de la exposición temporal del Museo del Oro Esto tiene arreglo, cómo y por qué reparamos las cosas. Una exposición que indaga por la relación que las personas entablan con los objetos y cómo tras la decisión de reparar una cosa se pone en evidencia su valor simbólico y cultural. En esta conferencia, Fernando Domínguez Rubio explorará las condiciones que las obras de arte demandan para sobrevivir como objetos valiosos y significativos en los museos de arte contemporáneo, a medida que envejecen y se degradan con el tiempo.
Fernando es doctor en Sociología de la Universidad de Cambridge. Actualmente es profesor en el Departamento de Comunicación de la Universidad de California, San Diego. Su investigación se centra en el estudio de las prácticas, tecnologías e infraestructuras a través de las cuales se articulan diferentes formas contemporáneas de subjetividad y objetualidad. Recientemente, su trabajo se ha centrado sobre las dimensiones políticas del diseño, infraestructuras urbanas, arte contemporáneo y museos. La conferencia será comentada por Diana Bocarejo. Diana es profesora asociada de Antropología en la Escuela de Artes de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, es antropóloga de la Universidad de los Andes y doctora en Antropología por la... Hablo más fuerte, ¿vale? ¿Así? Perdón, ahí lo adelanté un poquito para que no nos tome mucho tiempo. Perfecto, vale. Hablo fuerte. Lo que voy a hacer hoy es... De hecho, no sé si necesito el... entonces sí lo necesito. Lo que voy a hacer hoy es una charla sobre una etnografía que conduje en el Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York, el MoMA, que ahora ha sido traducida en un libro que está bajo revisión, saldrá, espero, el próximo año más o menos. Y lo que voy a hacer es un resumen del argumento central del libro, de una de las partes centrales del libro, que es en la que más dudo, o sea, que es en la que más apreciaría vuestros comentarios críticos. Espero críticas fuertes al final, para que pueda mejorar. La charla la voy a hacer en dos partes. De hecho, creía que iban a ser 3, pero no me va a dar tiempo. Espera, si no funciona. Ahora. Vale. Van a ser 2 partes. La tercera no me va a dar tiempo a hacerla. La primera va a ser una parte un poco más teórica, que espero hacerla lo más... legible posible y lo más sencilla posible, pero es totalmente necesario para mí para poder explicar el punto de la investigación. La segunda parte es el corazón empírico de la investigación, que son las ecologías del arte contemporáneo. La tercera parte a la que no voy a llegar, pero la dejo ahí porque a lo mejor tienen ustedes preguntas sobre ella cuando alguien me pregunte ¿qué pasa con el arte digital? ¿O qué pasa con los medios digitales? Pues esa es la parte que no me va a dar tiempo a llegar, pero podemos hablar con ellas de ella en la charla después, ¿vale? Por eso la dejo ahí anunciada. Bien, empezamos con la introducción, que es la parte más árida. La investigación empezó con una pregunta que no tenía mucho que ver con el arte en general, era una pregunta muy general. Pero es la pregunta que a mí me inquietaba, que era la pregunta de ¿qué se requiere para que los mundos que imaginamos, que habitamos y que construimos no se derrumben? Para evitar su colapso. Esa es la pregunta que me llevó al principio a buscar... No sé por dónde voy. Sí. Okay. Estoy por los 2 lados. Sí. A buscar una parte del mundo, que es una parte del mundo a la que no dejamos que se derrumbe bajo ningún concepto. Son esos trocitos de mundo que están hechos de piedra, o de minerales, o de papel, o de aceite. Bueno, ya ahí él continuará con su exposición y esa charla es muy interesante, ¿no? Para ver, por ejemplo, estudios en el arte que nos hablan de lugares en los que, o bueno, obras de arte que se protegen a partir de una serie de elementos y materiales y cómo interactúan estos elementos con el arte, ¿no? Que es lo que él viene a demostrar después. Mi propósito con el video era que tuviéramos en cuenta que la etnografía es una metodología de investigación que siempre pues, nos va a llevar o va a partir de una pregunta. En el chat te dejo los enlaces de los 2 sitios para que los tengas si deseas consultarlos, no sé, cuando tengas el momento o el espacio. Pero entonces es muy importante que partamos de una pregunta de investigación en el momento en que vamos a iniciar una etnografía, ¿no? Bueno, vamos a continuar un poco con algunas de las teorías etnográficas que se han manejado. Una muy importante es la de Malinowski, que es la que habla de la agencia y el agente dentro de un estudio etnográfico. Entonces, para Malinowski, generalmente la agente es un objeto, que por ejemplo podría ser estos vestuarios de las comunidades indígenas, y el agente es eso que tiene y la agencia, perdón, es eso que tiene este objeto por dentro, ¿sí? Y que nosotros es lo que vamos a entrar a investigar, ¿sí? Entonces el objeto no es solamente un objeto, un vestido,
y que es decorativo, sino que generalmente está relacionado primero con las fibras con las que se elabora, y pues esto nos lleva a un estudio del territorio. Segundo, tiene todo un sentido en relación al cosmos, es decir, como a los ciclos naturales. Entonces la fiesta no es en todos los tiempos, es en unos tiempos determinados. Nos está hablando de una relación generalmente con esas identidades híbridas de las comunidades indígenas. Entonces nos está haciendo referencia a ciertos animales, lugares y plantas que las comunidades consideran como sagrados y espíritus vivos del territorio. Y ese es más o menos el manejo que le da Malinowski cuando él está haciendo un estudio con indígenas en Australia. Entonces nos habla de esa agencia, ¿sí? De qué es lo que yo quiero encontrar más allá dentro de los objetos. Pero para encontrar y hacer esa indagación, primero pues yo debo construir un problema de investigación junto con una comunidad que es la que yo voy a estudiar. La ecología de las cosas, que es un tema que maneja un antropólogo estadounidense que se llama Tim Ingold, él nos habla acerca de una serie de encuentros que tienen los materiales para configurar las cosas. El ejemplo que él nos coloca es el de los ladrillos y nos dice que los ladrillos están hechos a partir de la tierra con la arcilla y se funden o se construyen con el fuego, y en esa inmediación de ese hacer de las cosas, ¿sí? Porque el ladrillo no se va a poder convertir en ladrillo si no está en el fuego, si no se cocina en fuego. Es que el hombre interviene, porque el hombre interviene, interpreta esos conocimientos de la tierra y se vuelve un mediador en la construcción de las cosas. Entonces, finalmente lo que nosotros entramos a estudiar, digamos, etnográficamente en estos casos, es el tema de cómo a partir de la relación con la naturaleza, el hombre crea unos pensamientos, unas costumbres y unas tradiciones. Otro tema, otra forma etnográfica es la conocida como las cosas concepto, de Luis Guillermo Vasco Uribe. Él es antropólogo colombiano de la Universidad Nacional y nos habla acerca de una forma de pensamiento epistemológico de las comunidades indígenas en las que las cosas no son cosas inertes, sino que las cosas son conceptos. Entonces, cuando él lo toma desde unos recorridos que hace con las comunidades wambianas, y ellos les dicen que el tiempo es un caracol. No es como un caracol, sino es un caracol. Es decir, que es un tiempo espiral, ¿sí? Que es cíclico y que tiene un inicio y un fin, pero que siempre está en movimiento, ¿sí? No es un tiempo lineal como lo vemos en Occidente, sino que es un tiempo cíclico. Entonces, estas cosas, conceptos, es una aproximación a entender que los lugares y los espacios y las tradiciones no están solamente relacionadas a un tipo folclórico popular, sino que tienen una relación histórica y originaria de las comunidades indígenas y también campesinas. Estas teorías, ¿por qué son importantes? Porque en el momento en que nosotros nos planteamos un estudio etnográfico, tenemos que tener en cuenta que tenemos la opción de ir más allá de lo que estamos preguntándonos, ¿sí? Pues entonces la etnografía nos puede llevar a hacer hasta estudios de mercadeo, pero siempre nos va a llevar hacia ese ser subjetivo o forma de interpretación que tiene una comunidad de un producto, por ejemplo, o de un lugar. Entonces, digamos que es toda una construcción que se hace de cómo se hacen las cosas y cómo la gente las entiende, las interpreta y las lleva a cabo, o cuáles son las intenciones o facultades que tienen las personas para realizar ciertas actividades u objetos, por ejemplo. Bueno, vamos a continuar con el tema ya de la formulación de una investigación etnográfica. Entonces, como les decía, la metodología pues va a ser para el proyecto que ustedes tienen que crear ahorita en esta actividad. La metodología va a ser la etnografía, ¿no? Es lo primero con lo que tenemos que partir. Y pues primero vamos a definir una investigación etnográfica. Entonces, lo más importante en un proyecto o en la formulación de un anteproyecto etnográfico es tener un tema de investigación definido, una población objeto y una documentación previa de lo que vamos a trabajar. Luego ya la formulación de un proyecto etnográfico va a tener claro que, como todos los componentes que generalmente tiene un proyecto de investigación
con una metodología cualitativa. Entonces me voy a permitirles presentar esta presentación de Genially, que está cargando, y ya cargó. Listo. Entonces vamos a empezar con un anteproyecto paso a paso, cómo se desarrolla. Esta es la forma de formulación de un anteproyecto creada por mí, ¿sí? Diana Bernal. Obviamente ustedes en textos de investigación van a encontrar otras maneras, pero esta es la que me ha funcionado a mí para mi estudio de pregrado y para mi maestría y la especialización que tengo. Entonces, se las presento para que ustedes la conozcan. Seguramente pues ustedes pueden utilizar otra, pero esta es la que me ha funcionado a mí. ¿Por qué lo reitero tanto? Porque aquí el orden de los factores está combinado, ¿sí? Generalmente no se hacen de esta manera, pero es la forma en que yo he encontrado que es más fácil desarrollar una investigación. Entonces yo empiezo por la selección de un tema, continúo con una pregunta de investigación, busco la justificación, el estado del arte, el marco teórico, el objetivo general, específicos, la metodología y los métodos de investigación. Entonces iniciamos con la selección de un tema. ¿Qué queremos investigar? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. Entonces, cuando nos preguntamos qué queremos investigar, mi recomendación es que nos preguntemos cuál fue el tema que más me ha llamado la atención en mi campo de estudio, ¿sí? Que es el tema que yo digo como este es mi favorito o es el que me parece más interesante en lo que yo estoy trabajando o estudiando. ¿Cómo me relaciono con ese tema desde mi experiencia personal? Entonces, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo soy investigadora cultural. He trabajado con comunidades campesinas e indígenas y mi tema de investigación han sido los caminos, ¿sí? En los trabajos que yo hago, esos caminos se conocen como itinerarios culturales, es decir, que hay una construcción teórica de ese tema de investigación que yo tengo y que está dentro del campo de mis ejercicio académico porque soy magíster en patrimonio cultural. ¿Cómo me relaciono con ese tema o con esa experiencia? Mi relación con los caminos se da porque de pequeña mi papá me sacaba mucho a caminar. Entonces yo conocí muchos caminos del lugar donde vivía con mi familia y pues fue una experiencia que grabé en mi memoria. Entonces tengo esa doble relación. ¿Qué puedo preguntarme acerca de mi tema de investigación? Entonces ahí yo me voy a preguntar, tengo que hacer una lluvia de ideas de muchas cosas que puedo pensar que no se han hecho en el estudio de caminos, ¿sí? Entonces, para mi caso particular, hice como un listado, muchas de las preguntas que me hice las contesté ya cuando estaba en el estado del arte, pero lo importante aquí es que nosotros veamos cuáles preguntas puedo hacer y si después las contesto o me surgen otras diferentes, pues ya es como en el mismo proceso. Y pues hago como creo unas hipótesis de cómo se pueden resolver esos problemas de investigación. Profe, pero no cree que de pronto si uno se formula muchas preguntas, de pronto puede tender a desviar la investigación o como generar como confusión en qué es lo que se quiere, el objetivo específico de la investigación. Bueno, o sea, lo importante es generar la lluvia de ideas para poder establecer como un listado, ¿sí? Porque lo que sí vamos a hacer es delimitarlas, ¿sí? O sea, esto es como cuando estamos arrancando, ¿sí? Una lluvia de ideas la hacemos en una tarde, pero claramente después tenemos que entrar a hacer una delimitación. Por eso, mi tercer paso es el estado del arte. No es una elaboración de un estado del arte y un marco teórico, sino es poder indagar en otros trabajos de investigación que se hayan desarrollado en mi mismo tema para saber qué se ha estudiado y qué hace falta por estudiar, ¿sí? Porque obviamente puede que nosotros nos planteemos un problema de investigación con una comunidad, ¿sí? Pero puede que si nos planteamos uno solo, es posible que vayamos a campo y encontremos que ese problema ya fue estudiado y ya alguien ya había hecho una formulación. Entonces ahí nos tocaría desde el mismo campo replantear toda la situación
y pues eso sería un desgaste en tiempo. Pero no sé, digamos, por ejemplo, ¿tú qué tema has pensado? Pues nosotros estábamos tratando de ver el impacto que ha dejado la virtualidad, ¿no?, de las clases en cuanto a la educación, pero pues mis compañeros estaban como que también formulando preguntas acerca de la economía, que cómo ha impactado la pandemia a la economía de las familias rurales, y pues yo decía que de pronto pues era como muy amplio y se desviaba de Lo la que pasa parte, es pues que entonces sí, yo ahí leí ese trabajo y tú estás con Iván, no, no será el mismo, no, bueno, debe ser otro grupo. Es que sí, casi que están trabajando los mismos temas. Pero entonces, sí, sí, eso me di cuenta no sé en dónde, en la exposición en la anterior grabación, me di cuenta de eso, que también entonces, habían hablado también del coronavirus. Pues la verdad a mí no me gustaba mucho el tema, pues porque supongo que en ese tipo de investigación, como usted dice, no hay muchos referentes, ¿no? Pues porque es una pandemia que nunca había ocurrido. Entonces, como que en todo México lo que ya existe, hay unos estudios educativos sobre la pandemia. En la Universidad claro, Autónoma de México ya hay unos estudios. Claro, es un tema muy nuevo, pero es que ahí el tema de ustedes es que ustedes están haciéndose dos preguntas de investigación y son muy distintas, están muy ujú, separadas, ¿sí? Porque una cosa es preguntarse cuáles son los efectos de la pandemia en los niños, por ejemplo, en el ámbito educativo, y otra cosa distinta es preguntarse cuáles son los efectos económicos de la pandemia. claro, Yo recuerdo que en un grupo de este curso que yo retroalimenté la semana pasada porque la profe Ana no está, em, mi recomendación fue que lo trataran de unir y que hablaran sí, de las brechas educativas que se establecieron con la pandemia, teniendo en cuenta la situación de los niños rurales, ¿sí? Porque algo que sí está demostrado es que los niños que se encontraban en zonas rurales pues tuvieron un menor acceso a la educación que los niños que se encontraban en las ciudades por el Internet. sí. Profe, y en este caso yo quiero que me aclare algo porque también tengo duda, ¿no? Cuando usted habla de zonas rurales, ¿hablo en general de las zonas rurales o pues puedo enfatizar, es que pues aparte de que estoy haciendo la licenciatura, yo ya estoy trabajando como docente. Entonces, no sé si puedo hablar directamente de la comunidad donde yo trabajo o generalizo de zonas rurales como tal. Entonces, eso es lo que tampoco no tenía claro. Esa pregunta es muy importante, porque mira que es muy importante que tengamos en cuenta que cuando vamos a formular un problema de investigación debemos delimitar. ¿Y cómo se delimita? Se delimita en tiempo y se delimita en espacio. Cuando yo hablo de limitar en tiempo, entonces yo voy a decir, yo voy a trabajar con la comunidad, no sé, no sé, no sé La cuál mía sea es la comunidad. Cumbitara, ajá, Santa Rosa Ujú. Cumbitara, en Nariño. Entonces tú vas a trabajar con una comunidad actualmente, ¿sí? Estás hablando del tiempo presente, que no sé, o vas a hacer un estudio desde que inició la pandemia, es decir, desde el año 2019, 2020, que inició la pandemia. Eso sí, pues depende, pero tiene que estar delimitado en tiempo. ¿Sí? Y otra cosa es delimitarlo en espacio, es decir, exactamente en qué lugar voy a trabajar, ¿sí? Porque exacto, lo que tú dices, si yo hablo de comunidades rurales, yo estoy hablando de un universo, ¿sí?, de gente que obviamente yo no voy a poder trabajar. O cuando dicen Latinoamérica o cuando dicen Colombia, ¿sí? Es muy grande y seguramente pues es una investigación que no se logra. Tiene que estar delimitada. Eso es muy importante. Y se me había olvidado decirlo. Claro, y lo otro pues que yo no, pues pienso que es como un factor un poco egoísta, o no, bueno, no sé cómo llamarlo, pero digamos que mis compañeros realmente no sé de dónde son, pero supongo que no son de acá de Nariño y la zona pues es bastante lejana, no es una, es una zona rural, pero digamos muy pequeña.
Entonces no sé, creo que no conocen, entonces pues tendría que prácticamente hacer la investigación o los aportes con respecto a lo que yo sé, ¿no? A lo poco que yo sé y podría aportar. Y entonces ahí no sé cómo podría recibir los aportes de mis compañeros. Pero, por ejemplo, tú lo que podrías hacer es formular el problema de investigación y formular la pregunta de investigación desde tu territorio, pero le podrías pedir a tus amigos que te ayudaran con la investigación, por ejemplo, cómo se ha dado estos estudios de pandemia en otros países. Eso es lo que es más o menos un estado del arte. ¿En qué sentido? En que tú puedas complementar esa pregunta de investigación, ¿sí? Porque yo seguramente creería que en esa comunidad en la que tú estás, como es tan pequeña y tan limitada, pues seguramente estas investigaciones de este tipo no se habrán hecho o serán muy pocas, ¿sí? Etnográficas, y pues no sé si tanto en el tema de la pandemia o las brechas educativas o como otra de las investigaciones que se han formulado para este curso es cómo ha afectado esto emocionalmente a los niños y en el tema de su progreso escolar, ¿no? De su rendimiento académico, ¿sí? Entonces sí podrían buscar cómo se ha desarrollado este tema. Eso es muy importante, por lo menos para generarse una noción como investigador del tema de cómo abordar el tema con la comunidad. Pero bueno, esto del estado del arte es algo que no está dentro de la guía. Entonces, pues no es necesario que ustedes lo hagan, pero mi recomendación es que por lo menos se acerquen un poco a cómo se ha trabajado ese tema de investigación que ustedes están planteando. Voy a continuar con la justificación, el objetivo general y los objetivos específicos. En la justificación nosotros vamos a escribir por qué y para qué va a servir esta investigación para mi vida personal y profesional y cuáles son los propósitos de investigación, es decir, esto qué va a lograr, por ejemplo, para la comunidad en la que yo me encuentro, la comunidad educativa, qué beneficio va a generar que hagamos una investigación de la pandemia o de los efectos de la pandemia en una comunidad educativa de las zonas rurales, ¿sí? ¿Qué nos va a permitir medir cuáles fueron los problemas del rendimiento académico, cómo los podemos mejorar, ¿sí? Y esto, pues, qué beneficios entrega a la formación en educación o a la formación de los profesores de las zonas rurales, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso es lo que va en nuestra justificación. En el objetivo general vamos a colocar cómo vamos a alcanzar estos propósitos que queremos lograr con nuestra investigación. Generalmente el objetivo general, nos dice la teoría, es la forma de colocar mi pregunta de investigación en positivo o contestarla, ¿sí? Entonces todo tiene que estar articulado. Mi pregunta de investigación tiene que estar justificada, es decir, yo tengo que decir por qué la quiero hacer, cuál es ese propósito, y en el objetivo general yo tengo que plantear cómo lo voy a lograr, ¿sí? Entonces, si yo me pregunto que quiero identificar cuáles han sido los efectos de la pandemia en el rendimiento académico de los niños de las zonas rurales, pues me tengo que plantear un objetivo general que me permita lograr esa identificación. Entonces yo puedo colocar como establecer los distintos o establecer las situaciones o medir el rendimiento académico de los niños de las zonas rurales que se vieron afectados con la pandemia y no sé, o se puede hacer una comparación del rendimiento académico de los niños en la pandemia y antes de la pandemia. Bueno, eso está allí como para que ustedes lo moldeen y lo creen. Y los objetivos específicos es cómo voy a desarrollar paso a paso mi investigación, es decir, cómo voy a cumplir con ese objetivo general. Entonces, si yo me estoy preguntando cuáles fueron esos efectos de la pandemia en los niños y voy a identificar efectivamente cómo esto ha causado perjuicios en su rendimiento académico, pues después tengo que generar una evaluación de esos perjuicios a partir de esa identificación. Bueno, ahí buscar diferentes pasos para desarrollarlo. Recordemos que esto siempre se hace con verbos en infinitivo, generalmente son los que se utilizan para la construcción de los objetivos generales. No sé si voy bien.
Bueno, la metodología, pues ya sabemos que es una metodología cualitativa. Sí, yo ya había subido yo compartí, pues mejor dicho, organicé porque como una compañera propuso unos objetivos, pues los organicé y no, la profe Ana Vitelvina me hizo una corrección, una sugerencia de cambiar un verbo. ¿Y cuáles son los objetivos? ¿Cuál es la pregunta de investigación? Espérenme, la tengo aquí en el foro. Bueno, la pregunta orientadora era cómo ha afectado el coronavirus en la educación de los niños, niñas y jóvenes de zonas rurales. Entonces ahí, ese zonas rurales es que yo pues pensaba si era posible cambiarlo con la zona rural de Cumbitara o de Santa Rosa, pues que es el corregimiento, ¿no? Entonces, Sí, pues ahí lo podría cambiar, ¿cierto? sí, ahí ya lo tendrías delimitado. Sí. Ujú. Entonces ahí pues yo puse como lo habíamos entregado en el trabajo anterior, pero pues yo pensaba que ya era necesario como el delimitar. Bueno, el problema dice dificultad para acceder a dispositivos electrónicos y poco conocimiento en el uso de software educativos y por parte de los estudiantes de la institución educativa agropecuaria Santa Rosa. Ese también pues sería, así se llama la institución del corregimiento. Bien. Eh, La pregunta problematizadora ya sería, ¿cómo incide la falencia de infraestructura y conectividad en el aprendizaje de los niños y jóvenes del corregimiento de Santa Rosa? Eh, el objetivo general sería analizar las implicaciones que tiene la falta de recursos tecnológicos y conectividad en el aprendizaje de los niños y jóvenes del corregimiento de Santa Rosa. En los específicos tenemos analizar las falencias en infraestructura y conectividad de la institución educativa. Perdón, disculpa, me vuelve al objetivo general. Perdón. Espérenme, le bajo el televisor. Analizar el objetivo general, analizar las implicaciones que tiene la falta de recursos tecnológicos y conectividad en el aprendizaje de los niños y jóvenes del corregimiento de Santa Rosa. En los específicos, identificar las falencias en infraestructura y conectividad de la institución educativa agropecuaria Santa Rosa. Otro, diseñar y aplicar instrumentos para determinar el grado de incidencia en el aprendizaje de los niños y jóvenes de Santa Rosa. Y aquí fue que la profe me hizo la corrección, que no le ponga a analizar, sino hallar. Entonces quedaría hallar y evaluar las posibles soluciones que permitan mejorar las condiciones académicas de los niños y jóvenes de Santa Rosa. ¿Sabes a mí cuál me genera duda? El primero, el de analizar las condiciones de infraestructura. O sea, no entiendo ustedes cómo harían un análisis de las condiciones de infraestructura. Pues en el identificar, pues, porque como pues uno dice educación virtual, en ese caso pues uno tendría que decir, bueno, se cuenta con un aula de informática o con un espacio en el cual pues van a acceder cuántos estudiantes, ¿no? Entonces, según el número de estudiantes pues de la institución, el lugar, pues hay una sala de informática, pero pues esta es como muy pequeña y los computadores son obsoletos. Pero yo tenía entendido que en la pandemia no hubo educación virtual para los estudiantes de los colegios públicos, sino que la educación fue no presencial y se hacía por guías. Ajá, entonces, eso, pues entonces podríamos, pero aquí en la infraestructura, pues eso, que no hay como una... Ustedes no van a analizar esa infraestructura, la pueden describir. Pero el verbo dice identificar, profe. No dice analizar. Identificar las falencias en infraestructura. Entonces, pues podríamos decir también, claro, decir que no hay como no hay antenas o no hay cobertura, ¿no? De señal de internet. Perdón, yo entendí analizar. Sí. Me decía.
No, tranquila. No, entonces al identificar, pues decir que la señal de, por Ujú. ejemplo, pues en la zona la señal de celular también es mala Mala. o pues es bajita. Entonces uno diría, bueno, no tiene internet, compre datos, pues como normalmente pasa en las ciudades, pero pues como la señal es tan bajita, los datos la verdad no sirven. No se puede decir, me compro un paquete de datos mientras voy a la clase o envío la tarea, no, es como que muy escasa. Y la otra, pues también la cuestión es de energía. Hay lugares donde no hay energía todavía, pues que corresponden y tenemos estudiantes que son de veredas un poco más adentro de donde está el colegio, entonces ellos tienen que salir a 1 o 2 horas de camino. Entonces, como identificar esas, las carreteras, todo eso, pues yo creo que corresponde a la infraestructura, ¿cierto? Sí, sí, eso Eso, corresponde a la infraestructura y sí, entonces ahí estaría súper bien. eso, pues en esa parte, pues lo que yo le digo, no sé si en este, como es una caracterización etnográfica, no sé si puedo agregar pues unas descripciones que los chicos hicieron acerca de su región, ¿no? Pues digamos coincidencialmente yo había hecho una actividad con ellos de que explicaran el cambio que hubo en la región de pues, años Pero, anteriores. pero para la información, para la recolección de la información. Ajá, pero entonces yo les había dicho pues que me contaran porque pues como quería saber antes cómo era y pues justo como ya los compañeros estuvieron de acuerdo, entonces ellos ya me habían escrito. Entonces eso completaría como que antes andaban a caballo, ahora pues digamos ya suben camionetas y carros, pero pues igual la vía Pero no es muy bueno, buena. sí, esa recolección de la información es del antes y después, o sea, es más que todo como culturalmente y de las transformaciones del territorio, pero es sobre el tema de la investigación. Sí, o sea, pues no, como es etnográfico, igual incluye como los cambios, por lo que le digo, de la Pero infraestructura, también entonces están sí los son cambios carreteras. que pero de la infraestructura. Pero están los cambios, porque es que recuerda la pregunta de investigación y el problema de investigación, que está enfocado a el tema de la pandemia y Al las tema. aplicaciones. Ah, sí, sí. No, pues ese es como decir que no, pues sí, O no, sea, no tiene los que ver con la estudiantes pandemia, sí, sí. dijeron que o sea, no te estoy entendiendo bien. Si los estudiantes escribieron sobre antes de la pandemia, nosotros hacíamos esto, pero después de la pandemia hacemos esto, eso sí les sirve, porque si no están fuera del tema, están recogiendo información que no es del tema. Porque es que una Mm, cosa es hablar de la infraestructura y cómo era antes, pero es que la infraestructura es solamente uno de tus objetivos específicos, ni siquiera es el general. Y la ujú. infraestructura está orientada al tema de la conectividad. No está, Sí, no sí. está, no está hablando de cómo es el acceso al territorio, estás hablando de cómo es la conectividad en el territorio para que los estudiantes puedan acceder a la educación en épocas de pandemia. Ya. Entonces, en ese sentido, no serviría, Ujú. ¿vale? Ah, yo qué. Vale. Lo siguiente es bueno, la justificación, ¿cómo la tienen? No, todavía no llegamos a Bueno, justificación. entonces tienen ahí que formular los propósitos de su investigación, cómo les va a servir, por ejemplo, cómo te puede servir a ti para tu profesión, para tu ejercer. Eso también lo puedes colocar ahí. Y el tema de el marco teórico. Hay que plantear un marco teórico que era lo que yo te decía que tus compañeros te podían ayudar, ¿sí? Porque yo sé que ya hay investigaciones en México que han desarrollado este tema. Entonces ahí habría por lo menos una definición que se ha venido dando de esta educación no presencial que se creó para los niños que no tenían acceso a conectividad, ¿sí? Y bueno, el Ministerio de Educación también tiene algunas cosas que se han escrito. Sí, yo les compartí en el foro, les compartí el documento pues que presentó la gobernación de Nariño con respecto a lo que, digamos, a la estrategia que se implementaría eh, de parte Ujú. del gobierno con las ayudas que brindaría para trabajar pues en la virtualidad, porque sí se intentó hacer como usted dice, no es virtual, sino que es con guías. Entonces, pues se pensó en eso y en la alternancia. Ok. Ujú. Y en la metodología, pues la metodología va a ser etnográfica. Pero, por ejemplo, eso que tú hiciste y que posiblemente ahorita que
no sé si ya regresaste al colegio o regresen, puedes hacer para este trabajo es pedirle a los chicos que en un momento de la clase puedan escribir cuál ha sido esa situación del antes y el después en la pandemia para ellos, ¿no? En su Ya. sentimiento, emocionalmente, y pues puedes utilizar una de las metodologías de investigación etnográfica. En la investigación etnográfica tenemos métodos de recolección de la información. Está el Un diario, relato, ¿cierto? el Como diario un de relato. campo, Ujú. un Sí, así relato, es. pero no necesariamente es un relato porque también puede ser como una entrevista semiestructurada, es decir, tú les tienes que orientar las preguntas a los estudiantes, ¿sí? No es como, ¿tú qué crees que pasó? O, por ejemplo, que pudieran ellos hacer un diario de campo, es decir, cómo escribirte cómo era un día de educación no presencial en sus casas, ¿sí? Y cómo era un día cuando iban al colegio. Entonces me levantaba a las 7 de la Mm, mañana, yo me iba al colegio, hacía tal cosa, ¿sí? Llegaba a mi sí, casa, hacía tal otra, en el colegio hacía tales y tales cosas con mis amigos. Ahora cuando estoy estudiando en mi casa, ¿cómo lo hice? ¿O cómo lo hago? Sí, no han ya, regresado, ok. aunque se supone que ya pues todos están regresando. Esa es una de las formas que lo puedes hacer. Puedes hacerles una entrevista, es decir, tener unas preguntas orientadoras que ellos te contesten, cómo se sentían estudiando en casa, quién les ayudaba cuando tenían dudas, podían desarrollar los ejercicios solos, bueno, esas orientaciones. ¿Sí? Puedes hacer una cartografía, es decir, cómo ponerlos a dibujar, ¿sí? Como esas sensaciones o esos espacios por lo menos de trabajo que tenían en casa, no sé, ¿sí? Esos son métodos de investigación para que tú recojas la información. Sí, Mm, señora. Eso sería como en este tema de la formulación del anteproyecto. Y ahora nos vamos un poquito al tema de la sistematización del proyecto de investigación, que es como la forma en la que vamos a recoger esa información, ¿sí? Entonces, bueno, una vez nosotros tengamos ya todo la información, por ejemplo, si tú tienes los escritos, entonces tú lo que haces es, bueno, esta es una de las metodologías que yo uso para sistematizar la información, pero hay otras, hay un programa de hecho que se llama Atlas T que se encarga de hacer eso. Pero entonces tú coges esos textos de los estudiantes, los pasas a Word o los transcribes, ¿sí? Y aquí vas colocando párrafos por párrafo, ¿sí? No sé, de pronto esto lo podamos ver más adelante en un CIPAS, que yo creo que es más fácil para explicárselo a todos con sus propios trabajos o información que recolectaron, porque la idea es que ustedes aquí vayan clasificando la información. Entonces, ustedes aquí van colocando esas transcripciones por párrafos, y entonces, por ejemplo, identificando al estudiante, entonces, no sé, Juanito me dijo tal cosa, entonces lo voy colocando acá. Luego coloco, no sé, a Sandra, no sé, otro estudiante, y aquí otro, y voy colocando lo que me contaron. Y luego me voy aquí a filtrar en Excel. Entonces, Excel me permite, claro, como no tengo información, Excel no me filtra, pero Excel me permite colocar organizar la información por categorías. Entonces Excel va encontrando cuáles son, digamos, las repeticiones que más se dan dentro de una celda y al filtrar, él me muestra cuáles son esas repeticiones y yo puedo ir identificándolas. Entonces las puedo clasificar en este mismo botón de ordenar y filtrar, las selecciono y él me saca todas las veces. Por ejemplo, ellos colocaron, me ayudaba mi mamá, me vota cuántos estudiantes dijeron me ayudaba a mi mamá y exactamente qué era lo que decían. Entonces ahí yo voy clasificando y encuentro una categoría cultural y una categoría. Entonces digo, a los estudiantes en la pandemia generalmente les ayudaba la mamá. ¿Esto qué me está diciendo? Que en la casa la persona que más estaba era la mamá y fue la que se encargó de ayudar o de realizar las tareas educativas de los hijos en la época de pandemia. ¿Sí? Entonces, de tantos estudiantes, a tanto los ayudaba la mamá o la abuela o lo que vaya saliendo. Pero pues creo que Profe, más o menos cuántos estudiantes debo pues como tener el registro porque pues no es fácil contactarlos a todos y pues ahorita en vacaciones es un poquito más complejo. Entonces, más o menos unos 15, 10 estudiantes será. sí, yo creo, no es necesario que tengas tantos.
pues la idea es hacer sí el ejercicio, pero no estamos hablando de cantidades, ¿sí? Ya si fuera tu proyecto de investigación, pues lo mínimo sería un curso, ¿sí? Claro. Tener una población objeto, pero para esto que es una actividad de un curso con los que tú puedas tener, si tienes Ah, 6, obviamente un número que tú puedas manejar, ¿sí? Pero que también nos entregue una información, o sea, que nosotros podamos decir, no sé, de 7 estudiantes, 5 eran ayudados por la mamá y uno no dio, había un estudiante al que nadie le ayudaba, sí, cosas así, que nos permita hacer una medición, porque si trabajamos con uno, con dos o con 3 estudiantes no podemos medir, claro. ¿sí? La información, no podemos sacar categorías. Pero Ah, pues yo ya, igual sí. les voy a programar el CIPAS para la siguiente, porque en la actividad de esta guía solamente pues tenemos que hacer esa recolección y organización de la información y tratar pues de ir identificando esas categorías. Pero para la última actividad del curso hacemos un CIPAS, un encuentro, para desarrollar como el proceso de sistematización, que es lo que hay que entregar en la siguiente actividad. Ah, ya. Para terminar nuestro encuentro, te voy a presentar este pequeño video de una investigación de la universidad, de la UNAT, en el Baupés, una investigación etnográfica con comunidades indígenas del Baupés que hizo una estudiante de la universidad. Estamos en la comunidad de Mituseño Urania, estamos en el patio del dios Kuwai. El dios Kuwai es el dios de todas las culturas indígenas del Baupés, el que nos creó a todas las culturas, a todas las etnias, a todas las lenguas que existen en el departamento. El dios Kuwai hizo todo el recorrido por el río que estamos viendo, dejando en cada cachivera, en cada puesto, en cada lugar, a las culturas indígenas. Él fue creando cada cultura, cada etnia, y los fue dejando en cada puerto. Y así sucesivamente subió hasta la cachivera del Yurupari. Estamos en la casa, ya le pedimos permiso. Agradecidos con él por habernos recibido y a ustedes que ojalá nos visiten pronto. Pues las chagritas ya miramos todo lo que tenemos aquí sembrado. Es policultivo, ¿cierto? Porque en una chagra hay solo mezclado, digamos. Ahí vemos piña, y bore, plátano. Pues en la otra chagrita pues tenemos ahí también lulo, hay caña. En una chagra se puede sembrar muchas cosas, ñame, piña, caña, batata, yuca dulce, plátano, o sea, variedades de cultivos. Son dos tipos de chagras. Uno es rastrojo y uno es monte bravo. ¿No? Monte bravo decimos que es un monte virgen que nunca han tocado. En ese monte bravo es que uno cultiva más, se da más cultivo. Entonces en un año se cosecha, que ya está bueno para cosecharlo. O sea que en la casa de nosotros los indígenas no puede faltar
casabe, en Fariña, porque esos son sus productos de la yuca. Por ejemplo, bananos para los niños. Cuando va en la chagra, usted le ofrece frutas. Usted no vaya en la chagra a aguantar hambre. Entonces allá se obtiene todo, se puede. Por ejemplo, acá tú consideras que, o bueno, puedes identificar que dentro de esta investigación la chagra es una de esas categorías que se está identificando, ¿no? Y todo lo que hay alrededor de la chagra, ¿no? Entonces está un conocimiento del territorio, está un tema de economía solidaria y de seguridad alimentaria. Entonces todo está, o sea, digamos, eso es lo que nos da a nosotros la identificación de una categoría, como un universo complejo de ese pensamiento y esa construcción. Bueno, te voy a pasar el link porque no nos da el tiempo de verlo completo. Entonces, puedes tú verlo luego. Y esta página es una página de investigaciones que ha venido desarrollando la Universidad Autónoma de México sobre etnografías en épocas de COVID. ¿Mm? Entonces creo que es algo que les puede ayudar muchísimo para el tema de investigación que ustedes están manejando. Entonces es una invitación que le hicieron a distintos investigadores etnográficos que hacen trabajo etnográfico y pues ellos contaron cómo estaban desarrollando sus investigaciones etnográficas en épocas de pandemia. Entonces posiblemente pueden tomar de allí ideas, ¿sí? De cómo hacer esa recolección de la información, especialmente pues cuando no sé, no pueden tener acceso a la comunidad eh, por, 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 por este tema de la pandemia. Entonces, pues creo que es una información que les puede servir mucho. Entonces ahí están los videos, pero pues no los podemos ver durante la conferencia. Sí, señora. Y creo que, no sé si tengas alguna duda, algún comentario adicional, algo. No, profe, pues estaré pendiente a lo de los IPAs y pues a ver con lo que terminen de aportar mis compañeros, porque lo que le digo, pues algunas cosas yo puedo ir adelantando, por lo que conozco la región, pero es lo como usted dice, pues como el trabajo es colaborativo, pues ya les voy a sugerir esta página a los compañeros en el foro, para que la revisen y saquen. Para que la revisen y pues te ayuden al menos con la parte metodológica. Yo creo que el CIPAS lo podemos estar programando entre el 26 y 31 de este mes, antecitos del cierre de la actividad. Eso es una semana antes del cierre de la actividad o para la anterior semana, que es el 22 o 23. Sí, mejor. Lo programo para que tengan por lo menos 2 semanitas para hacer su actividad y bueno, como que no hayan inconvenientes con ese tema. Sí. De la sistematización de la información. Entonces yo creo que para el jueves 22 lo voy a programar, bajando acá anotado de todas maneras, de una vez, para hacerles la programación. Sí, señora. Eso sería entonces todo por hoy. Te agradezco mucho tu participación en esta conferencia. Y bueno, No, sí, gracias. voy a parar la grabación. Y la grabación también